Muy buenos días, mi nombre es María José Gil Pichón, soy estudiante de psicología y hoy les vengo a hablar sobre percepción versus memoria. Bien, basándonos en el concepto que nos da Salinger, él dice que no existe forma alguna de referirse a la realidad sin utilizar la información que tenemos respecto a ella. De esta manera, la realidad y nuestro conocimiento de la realidad es indistinguible. Algo que tenemos que tener muy en claro es que no todas las personas perciben de la misma forma. Unas pueden ver una cosa, otras simplemente no pueden ver eso en esa cosa y incluso tener una alta o baja percepción puede influenciar en los trastornos que encaminan a nuestra vida. Bien, empecemos diciendo cuáles serían esas áreas cerebrales implicadas en la percepción. Todos los procesos de percepción se realizan en la corteza cerebral. En el lóbulo occipital, la percepción visual. En el lóbulo temporal y neurocorteza, la percepción auditiva y olfativa. En el lóbulo parental, la percepción somatosensorial. Ahora, existen diferentes clasificaciones de la percepción, pero teniendo en cuenta, nuestros sentidos. Si utilizamos la parte auditiva, en esta podemos decir que es aquella capaz de recibir e interpretar toda información que llega a nuestros oídos mediante ondas de frecuencia audible que puede ser transmitida por el aire o medio que utilice el individuo. Si nos encargamos de la parte visual, todo aquello que pueden ver nuestros ojos es percibido e interpretado. Los ojos reciben la luz que va desde la pantalla hasta la córnea posteriormente. El nervio óptico recibe estas señales y las envía directamente al cerebro. Inclusive, puede recordar con solo percibir lo que ve. Un ejemplo puede ser cuando éramos niños y comíamos un helado de chocolate. Algo que pasó en ese momento que fue muy importante y cuando crecemos y volvemos a comer ese helado de chocolate, podemos volver a recordar aquellos momentos que pasaron antes, ya que lo percibimos visualmente. Cuando hablamos de la percepción táctil, es aquello que tocamos, aquello que sentimos. Cuando hay un estímulo sobre la piel como la presión, el calor, etc., se produce un cambio en los receptores cutáneos iónicos que van a generar un potencial de acción que se transmitirá de neurona a neurona hasta llegar al lóbulo parental del cerebro. Ahora, las sensaciones implican la información básica que nuestros aparatos perceptuales reciben, tanto interna como externamente, y la conducen hasta las áreas sensitivas primarias. Los trastornos en esas áreas provocan alucinaciones, agnosias y entre muchas otras. Pero, ¿qué será eso de agnosia? Agnosia es la pérdida de capacidad de reconocer, asociar, discriminar y dar significado a lo que se percibe, y se presenta en un sujeto que conserva su sensibilidad intacta por esa vía. Puede que yo vea algo, pero puede que no esté ahí. Algo que tenemos que tener en cuenta es los cambios en la intensidad de las percepciones. Si sufrimos de una percepción muy alta, sufrimos de ciertos trastornos, al igual que si tenemos una percepción muy baja. En determinadas circunstancias puede haber un incremento en la intensidad de las sensaciones. Ejemplo, debido a la hipertesia, que es cuando nos da un dolor de muela, un dolor en la parte derecha o izquierda de la cara, y empezamos a tener sensibilidad ya sea por la luz o el oído, esas percepciones se ven afectadas. La hiperalgesia, la fotofobia o la hipersensibilidad a la luz. Ahora, hablemos de uno de los trastornos básicos de las percepciones. La alodinia se conoce que ocurre cuando una persona siente dolor ante un estímulo no doloroso. También se le llama dolor neuropático y es una alteración de las vías nerviosas sensitivas, periféricas o centrales, por diabetes y otras patologías. También está la migraña, muy básica entre la comunidad. En los ataques de migraña, el sonido y la luz se perciben con intensidad extrema.
Es por eso que cuando tenemos ese dolor de cabeza muy fuerte no logramos soportar ni el ruido a altas, ni la luz del sol, ni cualquier tipo de luz. Cuando hablamos de las pareidolias, que es muy común como cuando éramos niños o ahora adultos, es cuando vemos rostros, cuerpos o animales en las formaciones de las nubes, en las estalagmitas y en las estalactitas de las grutas. De esta manera, intentamos reconocer formas familiares en donde no existen y por ello no aparece una nariz, un ojo o un brazo. Esta capacidad humana es aprovechada para proyectar nuestras emociones en las manchas de tinta de la prueba proyectiva de Rorschach. Cuando vamos a terapia, nos muestran unos cartones con manchas diferentes, pero nuestro inconsciente está tratando de revelar dentro de esas manchas aquello que ocultamos o aquello que se nos hace difícil percibir. Cuando las percepciones son vividas frecuentemente e intensas, se les denomina pareidolias. Ahora, hablemos de las ilusiones afectivas. En condiciones anímicas extremas, se alteran o se deforman las percepciones reales. En la oscuridad, un niño asustado ve o a un ladrón en una silueta de abrigo o el perfil de un mueble o cortina puede ver a un hombre que se lo quiere robar. Muchas veces cuando dormíamos y sentíamos el miedo o el temor, veíamos en la silla de ropa, veíamos a un hombre que nos quería casar, o en los ganchos con los sacos y los bolsos, veíamos también a un hombre que nos veía a nosotros de negro. Esas se pueden llamar ilusiones afectivas y son trastornos por las altas percepciones. Ahora hablemos de ilusiones o falsas interpretaciones. Las ilusiones son ideas erróneas por una transformación de nuestras percepciones reales debido a un determinado estado emocional que altera la veracidad de lo que percibimos. Ok, esto hay que tenerlo muy claro. Esto ocurre comúnmente en los jóvenes e incluso en los mayores. ¿Cómo podemos saber si sufrimos de esto? Ok, tenemos un problema en nuestra casa y vemos que tenemos demasiada rabia porque algo no nos salió bien. Entonces, cada cosa que queremos o cada cosa que nos dicen, creemos o queremos creer de que nos está afectando, de que no nos están haciendo caso, que no nos están escuchando, pero realmente lo que la persona quiere es decirnos en qué hemos fallado para poder mejorar. Esas pueden ser falsas interpretaciones. Es importante diferenciar las alucinaciones, que son percepciones sin objeto. ¿Cómo así? Una cosa son las ilusiones y otra las alucinaciones. Hay que tener en cuenta eso. Las ilusiones consisten en una mala interpretación del estímulo, algo que viste pero no estaba ahí. Y las alucinaciones son creación de la mente, algo que no está pero que tú ves. En las ilusiones participa un objeto y un sujeto. La silla de ropa puede ser el objeto y al ilusionarlo, la ilusión está en ser un hombre. Pero en las alucinaciones no necesitamos un objeto para poder percibir o sentir que hay alguien ahí. Bien, luego de que ya hemos entendido y comprendido la parte de la percepción, podemos pasar a la memoria. La memoria ha sido definida como la capacidad para almacenar y recuperar conocimientos, como la atención. La memoria es un proceso que tiene lugar en el sistema nervioso. Proceso cerebral que construye, almacena y recupera recuerdos en constante evolución. Lo hemos sabido siempre. La memoria es muy importante y se divide en 3 secciones. La memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y la memoria sensorial. Pero, ¿cómo se dividen estas 3? ¿De qué tratan? La memoria sensorial registra los estímulos externos por un segundo o esta se desvanece en segundos. Ejemplo, algo que vimos, pero nos distrajimos comúnmente. Un ejemplo puede ser el bebé. Cuando un bebé está en su proceso de crecimiento, su memoria tiende a ser sensorial. Ve un juguete, le gusta, le presta su total atención, pero ve uno más bonito, se distrae y lo olvida. Esa sería la memoria sensorial. Ahora, la memoria a corto plazo.
Si se pone atención y se expone nuevamente al estímulo, leer, mirar nuevamente, esta puede quedar grabada entre 20 segundos a 1 minuto. Cuando estamos estudiando para una exposición, puede que estudiar tanto nos quede grabado, pero después de una semana de haber expuesto, puede que todos los temas que se aprendieron ya no estén en el mismo orden o se sepan de la misma manera. La memoria a largo plazo, a diferencia del corto plazo y la sensorial, esta puede quedar grabada de forma indefinida. Puede que podamos perderla ya después de 5 años, 6 años. Ejemplo, recuerdos de niñez. Cuando tú cierras tus ojos y tu mamá te dice, ¿te acuerdas cuando íbamos al parque y comíamos helado? Entonces, ciertos recuerdos aparecen nuevamente en tu memoria. Ahí es donde hace el trabajo la memoria a largo plazo. Bien, los procesos cognitivos son codificación, que convierte estímulos externos en información importante que pueda ser almacenada y recuperada. ¿Cómo así? Tú ves algo y en tu cabeza, en tu memoria, tiende a retroceder el tiempo y recuperar aquello que estaba perdido. Y vuelve a almacenarlo hasta que lo tienes presente. En el almacenamiento guarda la información. Todo aquello que percibes, todo aquello que miras y observas, todo eso lo va guardando. Y la recuperación recupera la información al proceso inverso de la decodificación. No necesitas observar algo para recordarlo. Ahora, las áreas cerebrales implicadas. Muchas partes del cerebro y del sistema nervioso participan en la memoria de un suceso particular. Los neurocientíficos han encontrado que el hipocampo, el lóbulo temporal en la corteza cerebral y otras áreas del sistema límbico están implicados en la memoria explícita. El lóbulo frontal izquierdo está especialmente activo cuando codificamos nueva información en la memoria. Cada cosa que llega todos los días en nuestra vida, todo lo que aprendemos, las cosas, lo que vemos, lo que oímos, lo que percibimos, todo se almacena en el lóbulo frontal izquierdo. El lóbulo frontal derecho es particularmente activo cuando recuperamos. La amígdala, parte del sistema límbico, está relacionado con la memoria emocional. Esto lo dice Mr. Palmero en el 2004. Hablemos de uno de los trastornos básicos de la memoria. Como primordial está la amnesia. La amnesia es una pérdida de la memoria que se produce en ausencia de otras dificultades mentales. Puede ocurrir cuando estamos en cierta cirugía que hizo parte del cerebro, algún choque, algo, y los efectos secundarios puede ser la amnesia. Olvidemos cierto tiempo de nuestras vidas o ciertos segundos del antes que ocurriera el accidente o el problema. La amnesia anterógrada provoca la pérdida de memoria de sucesos posteriores al sufrimiento de un daño. La información no puede transferirse de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Cuando sufrimos un accidente, ejemplo, van en un carro, chocan y queda inconsciente, a lo que al despertar no recuerda una semana antes de lo que pasó del accidente. Suele suceder. Ahora, si hablamos de la amnesia retrógrada, lo que se pierden son los recuerdos de sucesos ocurridos antes de un determinado hecho. Suele producirse una reaparición gradual de la memoria perdida. Puede pasar varios años antes. En algunos casos, algunos recuerdos se pierden para siempre. Un ejemplo puede ser cuando se pierde la memoria y solo se acuerdan de la cierta relación que tuvieron, pero no se acuerdan de que dejaron esa relación, se casó, tuvo hijos, se mudó del país, etcétera, etcétera, etcétera. Ya finalizando, tenemos que tener claro dos cosas. La memoria y la percepción son fundamentales e importantes en nuestra vida y van agarradas de la mano. Todo aquello que ingresa a nuestro cerebro, que guardamos, que almacenamos en la memoria,
son las percepciones que tenemos día a día. Aquello que vemos, aquello que sentimos, aquello que almacenamos, que tocamos, todos esos sentimientos, todas esas percepciones se guardan en la memoria. Así que prácticamente estos dos términos están conectados. Y finalizando, dejo las referencias que utilicé para esta actividad. Espero les haya gustado y espero enseñarles nuevamente. Chao.